San Lucas 23, verso 20, dice la palabra del Señor: entonces Pilato les habló otra vez, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces, diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues ¿qué mal ha hecho éste? Ningún delito de muerte he hallado en él. Le castigaré entonces y le soltaré. Pero ellos insistían a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y sus voces prevalecieron. Entonces Pilato juzgó que se hiciese lo que ellos pedían. Le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien ellos habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y ellos, al llevarle, tomaron a un tal Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres, las cuales lloraban y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a las montañas: caed sobre nosotros, y a las colinas cubridnos. Porque si con el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué se hará con el seco? Llevaban también a otros dos que eran malhechores para ser ejecutados con él. Cuando llegaron al lugar que se llama de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos, echaron suerte. Amén. Pueden sentarse. Por algunos minutos quiero reflexionar con ustedes con el tema clamor intercesor por los ignorantes. Este tema, o lo que hemos puesto como título o tema de esta reflexión, es la primera frase que se conoce en la tradición cristiana como las 7 palabras. La primera frase o la primera palabra. Pero en efecto, esta frase es la oración intercesora de Jesús en el clímax del sufrimiento por gente que era ignorante del plan de Dios para salvación de la gente en sentido general de la humanidad. Y con la ayuda del Espíritu Santo yo quiero hoy llamar la atención fundamentalmente sobre la ignorancia de muchos seres humanos a la manifestación de Dios en su vida y la forma obstinada que interpretan los acontecimientos para justificar su error. Creo firmemente que al meditar en los hechos del Calvario deberíamos entender a Dios y conectarnos con su propósito, olvidando nuestros pensamientos. Y usted se preguntará: ¿para qué, pastor? Bueno, sencillamente para que no crucifiquemos a Cristo otra vez. No lo crucifiquemos otra vez con nuestra conducta, con nuestro accionar, con nuestra forma de ser. Porque tengo la gran preocupación de que mucha gente, aún identificándose con la fe cristiana, constantemente crucifica a Cristo. Y quiero ubicarle un poquito en el contexto bíblico que utilizamos como base para reflexionar en esta hora. A la luz de lo que Lucas relata en este capítulo 23
Jesús había sido apresado y juzgado apresuradamente por una turba de servidores del Sanedrín judío, quienes veían a Cristo como una amenaza a su sistema religioso y a su relación con el poder político dominante que representaba el gobernador romano. Fue un juicio rápido. Algunos estudiosos bíblicos dicen que a Cristo lo juzgaron 3 veces en un periodo de 6 horas. Hicieron todos los procedimientos que iban a hacer: interrogatorio, juicio y condena. En horarios que la ley y el derecho romano no lo permitían tampoco, ni tampoco los judíos. Por lo tanto, se violaron todos los procedimientos, o como se llamaría en nuestro país, el Código Procesal Penal. Se saltaron todos los procedimientos. Se obvió toda la normativa, porque había una intención clara: condenar al que se llamaba o se hacía llamar Hijo de Dios. Jesús fue interrogado, referido, azotado y desconsiderado por Poncio Pilato, el procurador de Judea designado por el Imperio Romano. Fue juzgado y desconsiderado por Herodes también, el gobernador del área de Galilea. Y obviamente fue humillado y maltratado por las autoridades del Sanedrín. Todos hicieron su parte para acelerar lo que yo llamé una vez en una predicación el juicio de los incircuncisos, de los irreverentes, de los de corazón duro. Pero es aquí en este momento cuando ya lo procesan y comienza toda la ignominia de la crucifixión, toda esa humillación que implicaba la muerte de cruz. Y ya cuando Cristo está sufriendo en carne viva el dolor profundo del maltrato, al ver el comportamiento de la gente y hacer un análisis de todo el panorama que había en torno al Calvario, a las cruces y en esa área llamado la calavera, Jesús eleva una oración intercesora. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es la oración intercesora, a mi juicio, por una partida de ignorantes, que con diferentes papeles todos formaban parte de la ignorancia que es capaz de tomar el pensamiento humano cuando no usa los recursos que Dios le ha dado y tampoco presta atención a la revelación de Dios para su vida. Aquí frente a Jesús pudimos identificar 3 tipos o 3 grupos de personas que a mi juicio todos eran ignorantes en diferentes escalas o por diferentes razones. El primero era los soldados que se dividieron su ropa y estaban ahí ejecutando el maltrato directamente. Verso 23, capítulo 23, verso 34. Y se burlaron de él. Lo segundo, la muchedumbre curiosa y probablemente a estas alturas silenciosa frente a la injusticia que se estaba cometiendo. Había una multitud participando de lo que estaba pasando. El sacrificio de Cristo, esa crucifixión no fue hecha a solas. Había un público vehemente, integrado en gran medida quizás por los que fueron los que votaron en favor de esa decisión
frente a Pilato. Había un público curioso que quería ver lo que iba a pasar, que quería ser partícipe, que no se oponía ni se atrevía a oponerse. Y aunque le doliera en alguna medida, aunque sintiera pena por lo que estaba pasando, no era capaz de hacer nada para detener la injusticia que se estaba cometiendo. Y hay un tercer grupo que eran los líderes religiosos, los judíos, las autoridades del judaísmo, que tenían una intención clara de desaparecer el hombre que se había convertido en su dolor de cabeza. El hombre que atentaba con su status quo. El hombre que estaba a punto de echar por tierra todo un sistema religioso que le reportaba grandes beneficios y le daba garantías de influir en la sociedad. La gente ama el dinero, pero ama más el poder y el poder influir. Yo he conocido gente que tienen mucho dinero, pero de repente abandonan todos sus negocios para conseguir poder político o poder de influencia, porque dice, el dinero sin influencia no es suficiente para yo hacer lo que quiero. Y yo quiero dedicar algunos minutos a analizar el comportamiento de los tres grupos. El primer grupo que quiero analizar en detalle es este que acabo de citar, los líderes judíos. Ese grupo que estaba con los líderes judíos llegó a decir cosas como esta, en el verso 35 de Lucas 23, lo señala. A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Actuaban totalmente de acuerdo a su concepto torcido de lo que el Mesías en su pensamiento debía ser. Ahora yo me pregunto, ¿ignoraba esa gente lo que Cristo hizo durante el ejercicio de su ministerio? ¿Ignoraba esa gente el respaldo de Dios que hubo durante el ministerio de Cristo? No, no lo ignoraban. Porque cuando usted analiza el relato bíblico, se va a dar cuenta que cuando Cristo se levanta al tercer día, ellos reaccionan con conocimiento y más. Antes de Cristo levantarse, toman medidas de seguridad por temor a que ocurriera lo que definitivamente ocurrió. Entonces ellos tenían argumentos, tenían razones para pensar que Jesucristo no era un maestro cualquiera, era el Hijo de Dios y que iba a ocurrir lo que había profetizado. Ellos tenían razones para creer, pero cuando se expresan en el verso 35, lo hacen de manera burlona, lo hacen de manera humillante, tratan de denostar la figura de Cristo. ¿Por qué? Porque en el pensamiento de ellos, Jesucristo no tenía el perfil del Mesías esperado. Ellos querían un Cristo que viniera, un Mesías que viniera para libertar al pueblo judío del yugo opresor de Roma. Ellos querían un Mesías con poder político y con poder militar, que se impusiera y le garantizara a ellos la hegemonía, el liderazgo, el poder, la influencia. La verdad es que ellos no querían, deliberadamente no tenían intención de aceptar a Jesús como el enviado de Dios. Y no hay peor ignorante que aquel que no quiere entender. El que no quiere entender, no importa lo que usted le explique. El que se niega a entender, le va a pasar como al hombre del pedazo de jabón y la idea de que era queso. Si usted ha oído esa historia, recordará
que le pusieron un pedazo de queso, de jabón, y él decía que era queso. Pero le decían, no, eso es jabón, y él decía, no, eso es queso. Y le dijeron, bueno, pero si es queso, entonces pruébalo, cómelo. Y se metió el pedazo en la boca, lo mordió, y cuando estaba botando espuma, le dijeron, ¿y ahora? ¿Es queso o es jabón? Y como era un obstinado, dijo, sabe a jabón, pero es queso. Obstinado. No quería dar su brazo a torcer. Así eran los líderes judíos. Ellos no querían que Cristo fuera el enviado de Dios. Por todo lo que Cristo había hecho, por todo lo que Cristo representaba, pero por sobre todo, no era lo que ellos querían, deseaban que Cristo fuera. Estos son los ignorantes que yo califico como ignorantes conscientes y aferrados a sus intereses, que están dispuestos a matar al Hijo de Dios por no cambiar su idea conforme al plan de Dios para su vida. Obstinados y son ignorantes. El segundo grupo, la muchedumbre irreverente que fue testigo del poder de Dios manifestado en Cristo durante 3 años y pico, sanando, libertando, levantando muertos, restaurando vida. Dígame si esa gente no había visto a Cristo obrar. Dígame si esa gente no fue testigo cuando Cristo oraba por los leprosos y eran limpios. Dígame si esa gente no participaron muchos de ellos en la multiplicación en 2 ocasiones de los panes y los peces. Dígame si esa multitud, si ese pueblo no vio a Cristo orar por los sordos, orar por los ciegos, orar por los leprosos y ver el poder de Dios en acción, libertando y restaurando a esa gente. Ese pueblo sabía. Ese pueblo tuvo la oportunidad durante 3 años y pico ver al Señor Jesús sanando, libertando, levantando muertos, restaurando vida, etcétera. Pero estos son lo que yo califico ignorantes, débiles de carácter y pusilánimes, que como veletas cambian de parecer para congraciarse con los poderosos o lo que simplemente hace la mayoría, aunque sean conscientes de las injusticias que se están cometiendo. Por eso es que yo he asumido posiciones tan beligerantes con algunos temas públicos. Porque vivimos en una sociedad que nadie se la quiere jugar. Nadie quiere asumir responsabilidades. Y yo creo que una característica de los hombres y las mujeres que le sirven a Dios en espíritu y en verdad es que están dispuestos a dar su vida por lo que creen, por lo que han confesado delante de Dios. Yo no sé si aquí hay alguien así, pero yo creo que se necesita gente así. Hay que estar dispuesto a ser firmes en sus convicciones y no avergonzarse. El Señor dijo, el que se avergüenza de mí delante de los hombres, el que no me confiesa a mí delante de los hombres, yo no le confesaré delante de mi Padre. El Señor quiere gente clara, pero lamentablemente el ser humano tiene una debilidad por ir conforme a la corriente. En este fin de semana, yo el Viernes Santo, hace mucho yo trato de no andar mucho. Los días de Semana Santa, yo siempre ando mucho. Yo siempre camino mucho. El martes y el miércoles yo estaba en el sur profundo, llegué hasta la mata de Farfán. Yo siempre camino mucho, siempre tengo muchas cosas. Pero cuando todo el mundo está en chelcha y en andadera, yo me recojo. Usted dirá, pastor, usted es un rebelde sin causa o un contrario a la corriente. No, es que necesariamente lo que hace la mayoría no es lo correcto ni lo más conveniente.
Uno tiene que aprender a meditar en las decisiones y en lo que hace. Hay gente que en Semana Santa, por lo menos en nuestro país, si no encuentra aunque sea una regola. ¿Usted sabe lo que es una regola? Los del campo saben lo que es una regola, un canalito de eso. Si no encuentra un poquito de agua donde meterse, es la persona más infeliz del mundo. La República Dominicana tiene la bendición de tener verano los 12 meses del año. Usted puede ir a la playa en diciembre, en enero, en febrero, en marzo. Ay, pero porque todo el mundo va en Semana Santa. Usted ve la gente desesperada. ¿Y para dónde tú vas? ¡Para la playa! Y tú le dices, pero a otra cosa. Pero tú no estabas malo de la gripe. Sí, pero voy para la playa. La mayoría no siempre tiene la razón. La mayoría generalmente se equivoca, sobre todo en este tiempo que hay tanta manipulación de la información. Hoy más que nunca se necesita ser discrecional o aprender a discernir qué es lo que están diciendo y qué es lo que no están diciendo. Alguien que estuvo involucrado o cerca, que fue testigo de primera mano de un hecho que sorprendió, de un problema que hubo con la muerte de una niña en esta ciudad, me decía, pastor, no crean nada de lo que están diciendo los medios. Yo conozco el caso y nada de lo que se está diciendo en los medios fue como fue. Han torcido todo. Eso es sorprendente. ¿Usted sabe por qué? Porque yo sé lo que es eso, porque yo lo he vivido también. Se tuerce todo. Aparece un periodista que le gusta el escándalo y cuando a ti te dio una gripe, dice que te dio una pulmonía y tenía una tuberculosis y mataste 5. Cuando a ti lo que te dio fue una gripecita y un poquito de pituita o rinitis. Y eso es muy terrible. ¿Pero qué hace la mayoría? Dice, no, ese está tuberculoso. ¿Y por qué? Sí, porque todo el mundo está diciendo que es tuberculoso. ¿Tú lo viste? No. ¿Tú viste los exámenes? No. ¿Tú lo conoces? No. ¿Tú conoces a alguien que se contaminó? No. Entonces, ¿en base a qué tú estás hablando? Pero somos muy débiles con la mayoría. Si el grupo está diciendo algo, todo el mundo lo repite. Estos son los ignorantes, débiles de carácter y pusilánime, que como veleta cambian de parecer para congraciarse con los poderosos que hacen o lo que hace la mayoría, aunque sean conscientes de las injusticias que estos cometen. Nadie quiere levantarse y decir la verdad. A la gente no le gusta decir la verdad porque la verdad trae responsabilidad y es preferible repetir la mentira que dice el grupo antes que decir la verdad que dicen 2 o 3. Y esa es la gran batalla que tenemos en este tiempo. Este tercer grupo es los soldados romanos, los que le clavaron a la cruz. Estos son, a mi juicio, los ignorantes que sabiendo que lo que hacen está mal, actúan con injusticia por lealtad a sus jefes injustos. Tan conscientes estaban de lo que hacían que cuando Cristo expiró, dijeron verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Pero no dejaron de matarlo. No dejaron de clavar su lanza. No dejaron de dar latigazos. Cristo nunca presentó oposición. Cristo nunca se rebeló frente al martirio. Ni siquiera Cristo se lamentó. Ni siquiera dijo, soy inocente. Cristo no puso resistencia, pero ellos no fueron suficientemente valientes para reaccionar. Simplemente hicieron lo que le mandaron a hacer. Y no usaron la capacidad que Dios le dio para reaccionar frente a las injusticias.
Yo quiero concluir con un par de ideas en esta hora. Este clamor intercesor por los ignorantes deja en mí varias ideas y quiero compartirla con ustedes. La primera de ellas es que nunca sabremos el efecto total que causó esa oración hasta que lleguemos al cielo y Dios mismo nos revele. ¿Quién sabe cuántos de los mismos asesinos aceptaron a Cristo el día de Pentecostés? Gracias a que el Señor intercedió por ellos. Padre, perdónalo, porque son unos ignorantes. Y yo creo que esa oración está latente en el aire. Padre, perdónalos, porque rechazan tu palabra y no saben que ese camino le va a llevar al fracaso. Padre, perdónalos porque no valoran lo que hiciste por ellos en la cruz del Calvario. Padre, perdónalos porque van rumbo al precipicio y no se dan cuenta. Padre, perdónalos porque a pesar de ver los anuncios de peligro, siguen hacia el abismo por no tener la valentía de rechazar lo que dice la mayoría. Cuando veo a alguien que rechaza el evangelio, cuando veo a alguien que no quiere permanecer fiel al evangelio de Cristo, cuando veo a alguien que se resiste al llamado de Dios para su vida, a pesar de todo, yo recuerdo la oración del Señor. Padre, perdónale, porque no sabe lo que está haciendo. O por lo menos se resiste a saberlo. En segundo lugar, hoy con la autoridad de Dios y por el sentir que ha puesto el Espíritu Santo en mí, llamo la atención a los ignorantes y en este llamado incluyo a los tres grupos: los obstinados en sus propios deseos, los pusilánimes y débiles de carácter y a los que están sirviendo los intereses de los injustos. Y el llamado es: no crucifiquen a Jesús otra vez. Por favor, no crucifiquen a Jesús otra vez. Y la pregunta vendría en el mismo tono de los que reaccionaron frente al mensaje de Malaquías, en Malaquías 1, 6 al 9. ¿Y cómo lo estamos crucificando, pastor? Muy sencillo. No has hecho lo que sabes que Dios quiere que tú hagas. Siempre que usted hace lo que usted sabe, o usted deja de hacer lo que usted sabe que Dios quiere que usted haga, usted está crucificando a Jesús. Cuando tú no perdonas sabiendo que Dios quiere que tú perdones, tú estás crucificando a Jesús. Cuando tú odias sabiendo que Dios no quiere que tú odies, tú estás crucificando a Jesús. Cuando tú te ofendes por lo que no debes ofenderte, cuando tú lastimas a los inocentes que no te han hecho nada, cuando tú levantas falso testimonio, estás crucificando a Jesús. Estás crucificándolo. No has hecho lo que sabes que Dios quiere que tú hagas. Somos muy dados a ceder a todo tipo de presión, porque al final actuamos según nuestro parecer y nuestros pensamientos, olvidando hacer la voluntad de Dios. Todos los que participaron en el maltrato, en la ignominia del Calvario, antes que ser parte de los verdugos, debieron reconocer el valor y el propósito del sacrificio de Jesucristo. Y eso es lo que necesita la gente de hoy. No te justifiquen tus intereses religiosos. No te justifiques en tus intereses egoístas, materialistas y mundanos. Mucho menos lo maquilles tomando el nombre de Dios en vano, diciendo que las cosas malas que hace es por Dios y su obra, cuando en realidad estás detrás de otras cosas. ¿Usted sabe qué decía la gente del Sanedrín? Esto lo estamos haciendo para preservar la ley de Moisés.
Esto lo estamos haciendo por el bien. ¿Cuánta gente hace cosas malas y que por el bien de la obra de Dios? ¿Cuánta gente hace cosas malas, cosas destructivas y que por el bien del evangelio? A mí me molesta escuchar gente que están defendiendo tanto el evangelio y lo que hacen es usarlo como argumento para atropellar gente. Yo puedo defender el evangelio sin atropellar a gente. Yo puedo levantar mi voz en nombre del evangelio sin hablar mentira ni levantar calumnias. ¿Cuánta gente que hace como los líderes del Sanedrín que hacían cosas malas, mataron a Jesús en nombre de la fe en Dios? Porque cuando usted analiza el discurso de ellos, ese era el móvil de ellos, defender la fe. Pero mentira. Realmente lo que defendían eran sus intereses, su poder, su conexión con el poder romano, sus privilegios. Honestamente, una de las grandes batallas que tenemos con el ser humano es la hipocresía. El ser humano es muy dado a mostrar una cara cuando lo que hay por dentro es totalmente diferente. Cuando lo que hay detrás es totalmente diferente. Mientras yo meditaba en esto, pensé en los evangélicos que dicen mentiras para que quiten a ese pecador de tal posición en la iglesia. Mientras yo meditaba en esto, pensé en los evangélicos que hablan del pastor y de sus hermanos, pero no le dicen las cosas de frente y lo hacen por el bien de la obra de Dios. Mientras yo meditaba en esto, pensé en aquellos que tienen aspiraciones de conseguir puestos relevantes delante de la gente y delante de la iglesia. Y para eso usan armas mundanas. Y todo lo hacen en nombre de Dios. Pero también, mientras meditaba en esto, pensé en los amigos que dicen, no me convierto porque cuando yo lo haga, lo haré de verdad. Mientras meditaba en esto, pensé también en los amigos que dicen, yo no me convierto porque hay muchos evangélicos peores que yo. Ignorante. Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. La mayor ignorancia y la más común en la gente es cerrar sus ojos ante la realidad de Dios para su vida. Frente a la verdad de Dios para su vida. Y si usted no se recuerda de muchas cosas de este mensaje, yo quiero que usted entienda esta. No cierre sus ojos frente a la realidad de Dios. Frente a la realidad de lo que usted sabe que Dios quiere que usted haga. Y frente a la realidad del llamado de Dios para su vida. Por favor, sea sincero. Jesús, en este clamor intercesor, reaccionó de esa manera porque vio los tres escenarios. Tres escenarios tristes por definición. Y lo único que pudo salir de su corazón compasivo fue este clamor intercesor. Perdónalo, Señor. Yo me imagino que mientras estaban los soldados voceándole cosas, Cristo lo miró. Óyeme, si hubiera sido yo, quizás digo, Señor, que caiga un rayo y lo mate a esos desgraciados. Quizás si hubiera sido tú dices, Señor, dame el poder de Elías y que el fuego lo consuma. Quizás tú hubieras pedido cualquier cosa, pero el corazón compasivo del Hijo de Dios brotó de su entero ser una oración poderosa que supera las limitaciones de nuestro entendimiento, que supera nuestras necedades, que supera nuestra obstinación, que supera nuestros errores. Padre, perdónalos.
Porque se están perdiendo un privilegio grande que tienen de ser testigos del mayor acto de amor que jamás hubo y habrá en la tierra, que un justo muera por pecadores. Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Y yo me uno al clamor intercesor del Señor. Padre, perdónalos a los que desprecian la bendición de servirte. Padre, perdona a aquellos que están en la iglesia y no aprovechan el privilegio de servirte en espíritu y en verdad. Padre, perdona a los amigos que actúan con indiferencia. Padre, perdona a los que están en la orilla y no se meten en el fuego. Padre, perdónalos. Padre, perdona a los que están hoy fuertes y mañana están débiles. Padre, perdona. Padre, perdona a los que toman el evangelio conforme a sus propios y particulares intereses y olvidan lo que tú quieres hacer en la vida de la gente, incluyendo aún a aquellos que a nosotros no nos caen bien. Aleluya. No se me quite esa figura de la mente. Jesucristo observando el panorama, postrado, quebrantado en esa cruz, cansado, con los huesos que le dolían por dentro, desangrado, deshidratado, abatido por casi 24 horas de dolor, de sufrimiento. Porque Cristo comenzó a sangrar en Getsemaní. Me imagino al Señor en un estado de agotamiento casi total, observar y decir: perdónanos, Señor, porque ellos no saben lo que están haciendo. La mayor ignorancia y la más común en la gente es cerrar sus ojos ante la realidad de Dios para su vida. Puedes taparte la cara, puedes cerrar tus ojos y oídos, puedes apretarte la nariz para intentar negar lo que Dios está haciendo para tu salvación, amigo. Pero eso no impedirá la realidad del llamado, ni la realidad de tu condición delante de Dios. Amigo o amiga que estás aquí, no sea un ignorante más. El Señor ha intercedido por ti. Y ha intercedido para que salga de la ignorancia, para que deje el salto a la sabiduría. El principio de la sabiduría, dijo el proverbista, es el temor de Dios. Si tú quieres salir de la ignorancia, si tú quieres superar la ignorancia por la que te has dejado arrastrar, por la que te ha impuesto el sistema, por la que te has metido por tus propios razonamientos, tus particulares ideas de Dios y del Evangelio, yo no sé cuál es la razón, pero cualquier tipo de ignorancia, todo lo que te ha separado de la realidad de Dios para tu vida, hoy el clamor intercesor del Señor te da la oportunidad de cambiarlo. Padre, perdónalos. Hay un salvoconducto de Dios para ti. Hay una licencia de perdón para ti. Ya el Señor previó lo que tú has hecho y hoy esa oración toma sentido. Estás perdonado si corriges a tiempo. Amigo o amiga, no ignores el llamado de Dios para ti. Amigo, hermano, no crucifiques a Cristo otra vez. Jesucristo nos ama tanto que a pesar de todo sigue intercediendo. Y yo creo que esa oración no terminó ahí. Yo creo que hoy Jesucristo está intercediendo por nosotros. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es el momento de saber. Y estoy como enviado de Dios para decirte: aprovecha el llamado, aprovecha la revelación de Dios para tu vida. No desperdicie el tiempo. Me cuesta entender el proceder de la gente que desperdicia su tiempo. Me cuesta. Digo, tantas cosas valiosas que podemos hacer.
Tantas cosas que Dios quiere hacer con nosotros y nosotros perdiendo el tiempo. ¿Qué problema más grande? Tanto que Dios quiere manifestar a través de nuestra vida, tanto poder que hay disponible, tanta bendición. Y yo, ignorando todo eso, me entretengo en disparates que no me ayudan en nada. Padre, perdona a los ignorantes. Definitivamente ellos no saben lo que hacen. Hoy yo te digo en el nombre del Señor, sal de la ignorancia y ven a la sabiduría. Conviértete a Cristo. Restaura tu relación con Dios. Y haz que la oración de Cristo sea efectiva en tu vida. Que Dios te bendiga.